Visto en compañía de un adulto. Tiene sistema Closed Caption. City Noticias del Mediodía, fin de semana. Hola, muy buenas tardes. Saludamos a nuestra audiencia en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Aquí están los titulares de las principales City Noticias de hoy. Titulares. Así quedó la tumba del Papa Francisco, fiel reflejo de su sencillez. Una sola inscripción en latín, la cruz del Buen Pastor y una rosa blanca lo acompañan. Miles han llegado a la Basílica de Santa María la Mayor para visitar la sepultura del primer pontífice latinoamericano. Las multitudes continúan honrando al jesuita argentino. 200.000 personas asistieron a la Plaza de San Pedro para participar de la segunda de 9 misas durante el tradicional periodo de luto papal. En otras noticias, fue enviado a prisión un hombre señalado de apuñalar en la cabeza a su expareja sentimental. Esto ocurrió en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. Según el relato de la mujer, durante 6 años sufrió múltiples agresiones. En Bogotá se han denunciado más de 11.000 casos de violencia intrafamiliar. Expertos y concejales advierten un aumento en los feminicidios y hacen un llamado urgente a la protección de la vida. Fue desmantelado un matadero clandestino en Ciudad Bolívar. Policía, Carabineros, INVIMA y Secretaría de Salud llegaron al lugar gracias a una denuncia sobre un posible sacrificio ilegal de bovinos. 3 personas fueron capturadas. Por las intensas lluvias de las últimas horas, colapsó la movilidad en las avenidas Las Américas y en la carrera 68. Fue necesaria la intervención de los bomberos para evacuar el agua represada. Ofensiva contra la fiebre amarilla y la tos ferina. En Bogotá esperan inmunizar a más de 2.000 niños menores de 5 años esta última semana de abril. 30.000 dosis han sido aplicadas en el último mes. En el mundo, 9 personas murieron y 20 resultaron heridas tras un atropello masivo en un festival callejero en Vancouver. Un hombre de 30 años fue arrestado. En los City Deportes, los equipos bogotanos serán protagonistas en la jornada de domingo en la Liga Colombiana. Santa Fe recibe a Boyacá Chicó, mientras que Millonarios jugará en condición de visitante frente a Bucaramanga. Y en los planes de escape, euforia en Medellín por el concierto de Maluma. Fate, Juanes y Grupo Frontera fueron los invitados. Además, desde la Filbo, los bogotanos nos comparten los libros que les han cambiado la vida. Esto es City Noticias de las 12, fin de semana por toda Bogotá. Comenzamos. Adiós, Papa Francisco. Bienvenidos a nuestra emisión del mediodía del fin de semana. Se dieron a conocer las imágenes de la tumba del Papa Francisco, un espacio fiel a su sencillez. Miles de fieles ya han acudido a la Basílica de Santa María la Mayor para visitar la primera sepultura de un Papa fuera del Vaticano en un siglo. ¿Qué otros ritos se han realizado hoy en la Santa Sede? Miguel, buenas tardes. Rafael y televidentes, buenas tardes. Hoy es el segundo día de 9 del luto papal. En la Plaza San Pedro y en la Basílica Santa María la Mayor se realizaron eucaristías por el eterno descanso de Francisco. Sencilla y sin gran adorno, así es la tumba del Papa, de mármol italiano, con su nombre en latín. La Cruz del Bienestar y una rosa blanca traída desde Francia que simboliza la devoción a Santa Teresita. En esta basílica del siglo V reposa el cuerpo del jesuita argentino. Sentí la necesidad de estar aquí esta mañana a las 5 para hacer fila. Era algo que tenía que hacer. Fue un gran hombre. Nos dejó un mensaje conmovedor, un llamado a ayudar a los necesitados, a los pobres, un gran papa. Queremos ver el lugar donde está el Papa Francisco. Miles de fieles ya han llegado a la Basílica Santa María la Mayor para visitar su sepultura. Queremos ver el lugar donde está el Papa Francisco, así que estuvimos en el funeral ayer y ahora nos gustaría mucho rezar con el Papa. Los cardenales también visitaron la tumba del primer pontífice latinoamericano. Igualmente participaron de una Eucaristía por su eterno descanso.
En la Plaza de San Pedro, unas 200.000 personas asistieron a la solemne misa presidida por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. Es la segunda Eucaristía de 9 del luto papal. El Papa Francisco fue un testigo brillante de una iglesia que se inclina con ternura hacia los heridos y sana con el bálsamo de la misericordia. Nos recordó que nunca puede haber paz si no aprendemos a perdonarnos. La sepultura del Papa número 266 es la primera en un siglo fuera de los muros del Vaticano. Como lo mencionábamos, actualmente se viven los 9 días del luto papal. Desde la muerte del obispo de Roma hasta la elección de un nuevo pontífice, la iglesia está en un periodo llamado sede vacante. El gobierno del Vaticano pasó temporalmente al camarlengo, quien administra los asuntos ordinarios, pero no puede tomar decisiones importantes. Terminado el luto, será convocado el cónclave en la Capilla Sixtina, en donde será elegido el nuevo papa. Es posible que mañana se conozca la fecha de este rito. Local. Fue enviado a prisión un hombre señalado de apuñalar en la cabeza a su expareja sentimental en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. Camilo, usted habló con la víctima. ¿Qué le contó sobre el horror que vivió? Rafael y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, lo que dice la víctima es que fueron al menos 6 años de relación que tuvo con su señalado agresor y durante este tiempo pues recibió múltiples agresiones. Una de ellas es, como usted lo menciona, recibió una puñalada en su cabeza. Sin embargo, en las últimas horas se llevaron a cabo las audiencias y un fiscal de la seccional de Cundinamarca le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada. Por decisión de un juez fue enviado a prisión el señalado responsable de atacar con arma blanca a su expareja sentimental en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. Cuando él me coge por la espalda, la primera puñalada fue en la cabeza, que esa fue, me cogieron 16 puntos. Una quedó abierta, la de la cabeza, porque fueron 2 de la cabeza. Una quedó abierta porque había un glóbulo de sangre tapándola. 3 en el hombro izquierdo y 1 en la columna. De acuerdo con el relato de la víctima, durante 6 años de relación, este individuo la habría agredido en múltiples ocasiones. Ya había muchas agresiones, ya mi hijo tenía problemas psicológicos, y hoy en día mi hijo está en un bienestar por culpa de él, está con psiquiatría, con psicólogos, o sea, por solamente la agresión que él veía, que él fue viendo durante 6 años. Fue entonces para el 1 de enero de este año que el hombre la ataca con arma blanca, según la mujer, quien ya había manifestado meses atrás que no quería seguir con la relación. Eran de constantes amenazas de que si yo no era de él, no era para nadie, que él iba a matarme, iba a matar a mi pareja, a la que tengo actual, porque desde que yo me separé, yo llevo 4 meses con mi pareja. Por estos hechos, un fiscal de la seccional de Cundinamarca le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada. A ese hombre le perdoné muchos golpes, hasta el límite de que él llegó, ya me apuñaló sin pensar que había una hija de por medio. Entonces, lo único que yo puedo decir, denuncien al primer golpe. No se esperen a estar postradas en una silla, o en una cama, o en un hospital, o resultar en un cementerio. Finalmente, el presunto agresor no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Sin embargo, tendrá que continuar su proceso judicial en prisión. Asimismo, se pudo establecer que el hombre tiene 3 anotaciones judiciales por el mismo delito en contra de 3 mujeres más. Y siempre lo decimos en esta casa editorial, no es hora de callar. En medio de los recientes casos de violencia de género y de violencia intrafamiliar registrados en la ciudad, pues se encienden nuevamente las alarmas frente a las acciones de protección de las mujeres. Lisset, ¿cuántos casos se han registrado en Bogotá? Rafael, televidentes, muy buenas tardes. Pues para entender ese panorama del feminicidio es importante destacar que muchos de estos casos pues son el resultado de la violencia intrafamiliar. Es así que con corte al 11 de abril pues se registraron 11.273 de estos casos. El 73% de ellos pues fueron hacia mujeres. Importante también recordar que si bien el feminicidio pues es un delito que es difícil de tipificar, por lo cual pues se deben adelantar las respectivas investigaciones, las cifras que se tienen son del 2024,
cuando recordemos en total pues fueron 23 de estos casos. En el siguiente informe les tenemos los detalles. Agresiones como la que registró una joven de 21 años en el municipio de Soacha o el feminicidio de Jessica Chávez en la localidad de Ciudad Bolívar prenden nuevamente las alertas frente al aumento del 23,6% en los casos de violencia intrafamiliar que en muchas situaciones resultan en feminicidios. La violencia intrafamiliar es la causa más importante de la violencia en el país. En muchos hogares colombianos se quebranta la convivencia, el respeto y el amor a través de la violencia y se le enseña a niños y niñas que la única manera de interrelacionarse con los demás es a través de mecanismos violentos. Y es precisamente por eso que en muchos casos hemos tenido una violencia consuetudinaria. Promedio, cada día en Bogotá se denuncian 116 casos de violencia intrafamiliar. Esto es solo lo que llega a manos de las autoridades, a conocimiento de comisarías de familia, de policía o de fiscalía. Y es que el principal reto para erradicar la violencia intrafamiliar está en el ámbito cultural. Lastimosamente, es de los delitos más encubiertos por la misma familia. En Bogotá, con corte al 11 de abril, se habían denunciado al menos 11.273 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales el 73% fueron contra mujeres, mientras que los casos de homicidio contra mujeres en 2024 mostraron un incremento del 30,33%. Más de 8.000 mujeres que hoy sufren de violencia intrafamiliar en la ciudad y que puede terminar además en otros delitos más trágicos como lo es un feminicidio o delitos sexuales. No vemos acciones contundentes, no vemos respuestas, menos acciones preventivas que nos permitan saber qué sucede en los hogares. Homicidios, feminicidios en el país, un incremento del 30,33% el año anterior. Y solo en Bogotá 116 homicidios que comprometen mujeres. Engativá, Suba, Kennedy, localidades que tienen más complejidades. Y hoy hacemos un llamado a todas las entidades que corresponden a las rutas de atención, pero también de prevención. La situación enciende las alertas cuando en 2024 la Secretaría de la Mujer registró que al menos 2.000 mujeres reportaron estar en riesgo, de las cuales 526 fueron acogidas en casas de refugio, mientras que la Fiscalía reportó 23 feminicidios. Desafortunadamente, algunas autoridades de seguridad y justicia solo actúan después de que el hecho se ha consumado. Desde luego, hay que perseguir, detener, judicializar y condenar al feminicidio. Sin embargo, como en el caso de Bogotá, existen más de 1.400 casos de mujeres en alto riesgo de feminicidio. La violencia intrafamiliar, al igual que las violencias basadas en género, no se pueden reducir a los golpes, sino que también tiene que indicarse y prestarse la atención a situaciones como la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia que además está enmarcada en la dependencia que pueden tener por razones emocionales o por razones económicas. Este panorama de violencia prende nuevamente el debate frente a las acciones que deben aplicar las autoridades competentes en pro de garantizar la protección de las mujeres. Cambiamos de tema. Bogotá se alista para la llegada de entre 15 y 20.000 personas de la minga indígena que acompañarán las movilizaciones del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. El gobierno distrital trabaja en la organización logística que permita garantizar la seguridad y el bienestar de la minga durante su estadía. Para ello, la Secretaría de Gobierno ha sostenido reuniones con los voceros para definir el lugar en el que se instalarán hasta el 2 de mayo, fecha en la que está previsto su retorno. Dentro de los compromisos adquiridos está dejar el lugar en óptimas condiciones. Se instalarán las entre 10.000 y 15.000 personas que vendrán a la ciudad de Bogotá. Lo harán por un periodo de tiempo definido y, como ellos mismos lo dicen, dejarán el parque en las condiciones en las que los encontraron. También desde el distrito vamos a proveer servicios de salud, por supuesto, y agua para que estas personas puedan contar con los requisitos mínimos para poder estar en el lugar en donde van a permanecer. Para nosotros en Bogotá el diálogo permanente es fundamental, por eso lo que vamos a hacer es mantener un canal abierto de comunicación con la minga, con el gobierno nacional. Y fue desmantelado un matadero clandestino en Ciudad Bolívar. Policía, Carabineros, INVIMA y Secretaría de Salud llegaron al lugar gracias a una denuncia sobre un posible sacrificio ilegal de bovinos. Camilo, buenas tardes. ¿Qué encontraron al llegar las autoridades?
Efectivamente, Rafael, a través de la línea 123, la Policía de Carabineros, en conjunto con la Secretaría de Salud y otras entidades, llegaron hasta un inmueble ubicado en el sector de Mochuelo, esto zona rural en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, y en el lugar hallaron al menos 6 reses despostadas que por supuesto no cumplían con todos los parámetros de salubridad. Por estos hechos, 3 personas fueron capturadas por el delito de corrupción de alimentos. A esto se le suma también el llamado que hacen las autoridades a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho irregular en la localidad. En este procedimiento se logra la captura de 3 personas por artículo 372 del Código Penal, corrupción de alimentos. Asimismo, la incautación de 1.800 kilos de carne, los cuales fueron puestos a disposición de autoridad competente para su desnaturalización y destrucción del producto. Seguimos comprometidos con diferentes actividades de control en las localidades de la ciudad de Bogotá. Muy bien, ahora cambiamos de tema porque momentos de terror vivió una joven de 21 años de edad justamente en esta ciclorruta ubicada en la Avenida Américas con Avenida Boyacá. 2 hombres con armas de fuego y armas blancas la despojaron de su patineta eléctrica, además de otras pertenencias. En medio del hurto, la mujer fue apuñalada en una de sus manos. Violento asalto a una mujer en una ciclorruta en Bogotá. Delincuentes con armas blancas despojaron a esta joven de su bicicleta eléctrica. Cuando yo iba subiendo el puente de la ciclorruta, había un señor que se estaba haciendo como que el que arreglaba la cicla. Y pues yo lo vi raro, entonces yo empecé a frenar y ya cuando me di cuenta, él tiró la cicla y partió a correr detrás de mí con un cuchillo. Dice la mujer que 2 ciudadanos, al parecer extranjeros, aprovecharon la soledad de la ciclorruta ubicada en la avenida Boyacá con Américas, cuando se abalanzaron para quitarle todas sus pertenencias. Y yo tenía mi celular guardado a este costado de la manga, pues yo el susto no lo podía sacar, entonces él me rompió aquí todo el uniforme, la chaqueta, me lo sacó y empezó a pedirme la clave del celular. Yo lo que hice fue darle una contraseña incorrecta. En medio del hurto, los criminales, no contentos con llevarse todo, la apuñalaron en una de sus manos. Yo me levanto y parto a correr de una vez. Pero entonces ya cuando iba llegando por acá ya empecé a sentir como un dolor en la mano y me di cuenta que me habían cortado con el cuchillo el dedo y pues estaba botando mucha sangre. Dice la víctima que a raíz de su caso se pudo establecer que el tramo en el que ocurrieron los hechos se convirtió en un peligro para ciclistas y transeúntes debido a los constantes hurtos. Todo el tiempo está pasando eso, que siempre pasan y roban a las personas, o sea, todo el tiempo. Entonces, pues, a veces yo no paso todo el tiempo aquí por la ciclorruta, solamente cuando hay policía, porque a veces sí hay policía en la noche. Pide a la policía mayor presencia en dicha ciclorruta y dar con los responsables de este violento asalto en el suroccidente de la capital. 12:18, hay preocupación por la garantía de la seguridad alimentaria en Bogotá. Desde el Consejo se adelanta un debate de control político para analizar los avances y retos en esta materia. Lisette, regreso con usted. ¿Cuántas personas presentan algún tipo de riesgo alimentario en nuestra ciudad? Rafael, pues en Bogotá se habla que cerca de 1.1 millones de personas registran algún tipo de dificultad para acceder a una alimentación adecuada, siendo especialmente pues los adultos mayores los más vulnerables y los más susceptibles pues a este tipo de casos. Yo me encuentro con el concejal David Saavedra. Buenas tardes, bienvenido a City Noticias fin de semana. Hablemos un poco de esas cifras que han logrado identificar ustedes en materia de seguridad alimentaria en la ciudad. Bueno, muchas gracias, CityTV Lisset, por la oportunidad, por el espacio. Estamos haciendo un debate de control político aquí en la Comisión de Hacienda del Consejo de Bogotá hoy para contarle a Bogotá en qué están las cifras de la seguridad alimentaria, de la lucha contra el hambre, particularmente adultos mayores de 65 años y los niños menores de 5 años, la desnutrición infantil. Tenemos que decir que este tema de la lucha contra el hambre en Bogotá sí está dando resultados. El 1.45% de desnutrición infantil en menores de 5 años es una muestra de una cifra que no se veía desde
desde el año 2005. Es decir, se está reduciendo la desnutrición infantil en Bogotá en menores de 5 años. Tenemos una preocupación, mayores de 65 años. Los adultos mayores que sufren de delgadez, 12.8%, una cifra que ha ido en aumento. Y también bajo peso al nacer, 16.5% la cifra. Tenemos que trabajar sobre eso, tenemos que trabajar comedores comunitarios. Esta administración está implementando la creación de 50 comedores comunitarios nuevos, 3 de ellos ya en las localidades de Puente Aranda, de Kennedy, de Ciudad Bolívar. También ingreso mínimo garantizado, personas con discapacidad que pasaron de recibir las transferencias monetarias de 12.900 personas a 21.000 personas. También 37.000 familias en pobreza extrema que están recibiendo ingresos cada mes de transferencias monetarias. Y los jóvenes, por supuesto, también 40.000 jóvenes que van a tener unas transferencias condicionadas de inversión para que puedan tener un desarrollo objetivo, propositivo y productivo. Jóvenes que van a recibir en Bogotá de 200.000 a 400.000 pesos. También es muy importante los PAES, la alimentación escolar estudiantil y los colegios públicos, más de 800.000 raciones. Todo esto como una estrategia de menos discursos y más acciones concretas para mitigar el efecto del hambre en Bogotá. Concejal, muchas gracias. Y es que, Rafael, escuche esta cifra, cerca del 52% de la población pues presenta una situación alimentaria marginal. De otro lado, pues la CAR Cundinamarca viene adelantando un acuerdo para lograr garantizar el acceso a agua pues que sea potable, agua que sea tratada, por lo cual pues adelantará un proceso en municipios, en zonas rurales. En el siguiente informe los detalles. Mediante la toma de muestras y análisis físico-químicos y microbiológicos en áreas superficiales de fuentes hídricas que surten acueductos rurales, se pondrá en marcha en Cundinamarca un programa con el que autoridades ambientales esperan garantizar la calidad del agua. Logramos materializar un convenio con empresas públicas de Cundinamarca, con la Secretaría de Ambiente del departamento y con algunas entidades territoriales y con un aporte de la corporación de 1.000 millones de pesos. Serán 200 acueductos rurales que se verán beneficiados en un primer momento con este proyecto, para el cual se dispondrá de la capacidad instalada de la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental de la CAR para la toma de muestras. Para conocer sus características físico-químicas y microbiológicas, ayudándoles además a ustedes a obtener la autorización sanitaria que les permita a su vez tramitar los permisos de concesiones de agua en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. La iniciativa además busca respaldar de forma técnica asociaciones de usuarios de acueductos veredales y a juntas de acción comunal que enfrentan desafíos para el cumplimiento de requisitos sanitarios. Esta iniciativa será un apoyo para los prestadores de servicios públicos, asociaciones de acueducto, juntas de acción comunal que se encargan de prestar este servicio en lo rural. Nos va a permitir también conocer cuál es la calidad del recurso hídrico, lo que también nos va a permitir tomar decisiones en materia de salud pública. El proyecto se desarrollará mediante convocatorias por regiones que se dividen en 3 grupos. El grupo A para llegar a las provincias de Río Negro, Bajo Magdalena, Gualibá y Magdalena Centro. En el grupo B para provincias del Alto Magdalena, Sumapaz, Tequendama y Soacha. Y el grupo C para provincias de Sabana Occidente, Sabana Centro, Ubaté, Almeidas, Guatavita y La Calera. Tránsito. Por las intensas lluvias de las últimas horas colapsó la movilidad en la avenida Las Américas y en la carrera 68. Fue necesaria la intervención de los bomberos para evacuar el agua represada. Yuli Pulgarín, usted visitó estos puntos. ¿Qué fue lo que encontró? Rafael, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Es que las lluvias no dan tregua en Bogotá. Las intensas precipitaciones de las últimas horas siguen causando emergencias, y es que hoy muchos bogotanos se despertaron con la novedad de que no podían manejar ni transitar por las vías de la capital, principalmente por estas avenidas que usted mencionaba. Allí compartimos de cómo vivieron los conductores una verdadera odisea, y hay que decir aquí un dato que acaba de publicar el IDIGER, y es que el 56% de las lluvias anuales que se reportan en Bogotá suceden en este mes de abril, y durante este fin de semana, específicamente durante el viernes, hubo un incremento del 25% en la intensidad de las lluvias, por lo cual se han reportado estas inundaciones de las últimas horas y de los últimos días. A continuación les contamos todos los detalles. Estamos
muy inundado y no podemos pasar, no nos vamos a ensuciar. Lo que parecía un charco más para contar otra anécdota se convirtió en una verdadera odisea para muchos conductores y transeúntes que se despertaron con lagunas en vez de vías para transitar, pues avenidas como la 26, las Américas y la 68 estaban completamente inundadas. A veces también que de pronto tapa lo que es el exhausto, entonces uno se puede varar y pues eso también hace mucho trancón. Especialmente que está uno poniendo en riesgo la vida, porque cuando llega a coger un hueco de las alcantarillas, porque la inundación lo que hace es levantar las tapas, lo primero. Y empezando por ahí, y pues esas inundaciones es una problemática que se vive al día a día, y más ahorita en época de lluvia, peor todavía. Podría tratarse de una laguna o cualquier otro cuerpo de agua en algún punto del país, pero no. Lo que ustedes están viendo acá es una inundación en la avenida 68 que puede alcanzar perfectamente hasta el medio metro de profundidad. No podemos pasar, corremos el riesgo de caernos y todo. Terrible que esté eso así sin desagüe ni nada, en una construcción nueva. No, terrible, imagínate, y ni siquiera está lloviendo para decir que es por la lluvia actual y que es una obra nueva, entonces ¿cómo irá a quedar cuando terminen? La situación escaló a tal punto que el tramo de la avenida Américas con carrera 50 tuvo que ser cerrada mientras que el cuerpo de bomberos evacuó la vasta cantidad de agua represada que no permitía el paso vehicular. En otras noticias les contamos que también en la mañana de este domingo se reportó un grave accidente de tránsito en la autopista sur sobre el sector de la Terminal del Sur. Allí 3 vehículos colisionaron, por lo cual la vía estuvo cerrada durante unas horas y las autoridades de tránsito tuvieron que recurrir allí para regular el tráfico. También asistieron ambulancias para atender a las personas heridas que por fortuna no se reportan de gravedad. Y en otras noticias también les contamos que nos encontramos aquí en el aeropuerto El Dorado con información de servicio para todos nuestros televidentes, porque hoy domingo y el próximo jueves 1 de mayo la Aeronáutica Civil de 7 de la mañana hasta el mediodía estará realizando labores de mantenimiento en todos los temas de radares y de navegación, en todo el sistema de navegación del aeropuerto de Dorado. Esto como un sistema de actualización para que esta terminal aérea siga funcionando en óptimas condiciones, por lo cual la Aerocivil advirtió a todos los usuarios que debido a estas operaciones de mantenimiento podrían retrasarse algunas operaciones aéreas, así que tenga en cuenta y programe sus vuelos, manténgase al tanto si ha comprado tiquetes con todas las empresas autorizadas para que le informen si hay actualización respecto a sus vuelos. Por ahora esa es toda la información. Rafael, continúe con más en estudio. Julie, muchísimas gracias, y hay que recordar entonces que esta misma actividad se realizará el próximo 1 de mayo para que la gente esté pendiente de los vuelos que tengan programados. Ya son más de 86.000 vacunas contra fiebre amarilla las que se han aplicado en la ciudad, 30.000 de ellas en el último mes. Lorena, ¿qué detalles conoció frente a la jornada de vacunación masiva durante los últimos días de abril? Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos hablando de la semana de la vacunación de las Américas, donde se espera inmunizar a más de 2.000 niños menores de 5 años. Y además le tengo una muy buena noticia porque ya hay vacunas contra la influenza. Bogotá acelera su campaña de vacunación infantil en medio de la emergencia sanitaria nacional por fiebre amarilla y la alerta local por tosferina, en donde hay una meta clara de por medio: inmunizar a 2.267 niños y niñas menores de 5 años durante la última semana de abril. Sin embargo, el riesgo en nuestra ciudad está con un foco en las enfermedades respiratorias y por eso no debemos descuidarnos con el resto de las vacunas. Por esto, el llamado a todos los equipos vacunadores y a todo el sector salud de Bogotá es a establecer una fila prioritaria para gestantes, niños, niñas, personas mayores en condición de discapacidad. A corte del 26 de abril ya son más de 86.000 biológicos contra la fiebre amarilla. Un esquema que se puede completar a partir de los 9 meses y solo necesita una dosis de por vida. Estamos yendo con equipos, más de 110 equipos casa a casa, unidos con equipos básicos extramurales en el marco de nuestro modelo Más Bienestar, para poder acercar los servicios de vacunación a todas las familias. Niños, niñas, adolescentes y familias en general pueden acceder a las más de 22 vacunas que protegen contra 27 enfermedades.
Y si hablamos de otros biológicos en pleno pico respiratorio, la Secretaría reportó la existencia de 127.000 dosis de triple viral, 69.000 de unidades del biológico en contra de la difterina, tosferina y tétanos y más de 60.000 vacunas contra el virus del papiloma humano. Ya recibimos la vacuna contra influenza para adultos. Nos hacen falta las pediátricas y el día lunes empecemos masivamente la aplicación de estas. Invitamos a todas las madres, padres y cuidadores a aprovechar los servicios gratuitos de vacunación que ofrece Bogotá. Contamos con más de 200 puntos en toda la ciudad. Recuerde que las personas nacidas desde el 2006 y hasta los 19 años pueden acudir a cualquier punto de vacunación habilitado en la ciudad para completar su esquema, mientras que los mayores de 19 años que van a viajar y necesitan ponerse la vacuna contra la fiebre amarilla deben acudir a alguno de los siguientes puntos de inmunización: Terminal de Transporte Salitre, Terminal del Sur, Terminal Sede Norte y también el Centro de Salud de la Terminal Aérea.